nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar, de alabar. Por siempre te alabaremos, te alabaremos, te alabaremos. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, te alabaremos, te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Cristo ciego soy, sé mi luz. En la oscuridad, sé mis ojos. Transformame a tu voluntad. Hazme escuchar tu Santo Espíritu. Eleva mi mente, oh Dios, abandone
fui esclavo. Extraño a tu amor sin esperanza. Con tu sangre me has lavado. Me diste salvación como tu Hijo. Llenas toda mi alma de tu infinito amor. Qué maravilla como me amas. Voy corriendo a ti cuando temo si no puedo. Voy corriendo a ti, a tu luz junto a ti. Mi alma encuentra paz. Mi alma encuentra paz en ti. Encuentro paz. Cuando temo, si no puedo, si me pierdo, me hallarás. Si me encuentro en la tormenta, correré y te buscaré. Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite estar con ustedes en esta hermosa noche de hoy, viernes, donde estudiamos el tema del ministerio de matrimonios o el Adulam Matrimonios. Agradecemos al Señor que nos permita esta maravillosa oportunidad. Es el tiempo de estudiar la palabra, es el tiempo de buscar la guía del Señor para nuestra vida matrimonial. Así que vamos a estudiar la palabra del Señor. Estamos llevando una serie que se llama Matrimonio Sagrado. Y el día de hoy hablaremos acerca de un tema fundamental como es el respeto. Así que vamos a pedir la dirección del Señor, no sin antes, ¿verdad?, saludarles y darles la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en esta hermosa noche. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, gracias por la vida, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, favor y bondad sobre cada uno de nosotros. En este día, Señor, te agradecemos porque nos permites alabar tu nombre, nos permites glorificarte, permites, Señor, que podamos acercarnos a ti en plena certidumbre de fe, Señor, reconociendo que solo tú eres Dios, reconociendo que solo tú eres santo, y en esta hora, Padre, te ruego que tú permitas, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la enviaste. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, y glorificamos tu santo nombre desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús te pido. Amén. Amén. Vamos a buscar en la palabra del Señor, por favor. Lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 18 al 25. Colosenses 3, 18 al 25 dice: Casada, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas les comentaba hace un minutito, ¿verdad?, que estamos estudiando este tema que se llama matrimonio sagrado. Y el tema de hoy se llama Santo Honor. El matrimonio nos enseña a respetar a los demás. Dice Dan Allender,
nunca debemos ser tan ingenuos como para pensar en el matrimonio como un puerto seguro para guarecernos de las consecuencias de la caída del hombre. Las luchas más profundas de la vida ocurrirán en las relaciones más primordiales afectadas por la caída del hombre, es decir, el matrimonio. Entonces, estamos en esta serie estudiando este tema tan importante como es el tema del matrimonio. Y hoy empezaremos a ver este tema acerca del respeto. Esta sección prácticamente trata acerca de la disciplina de mostrar respeto, particularmente hacia nuestro cónyuge. Lo triste del caso es que comparativamente pocos cristianos piensan que mostrar respeto es un mandato e inclusive una disciplina espiritual. Estamos obsesionados con el deseo de que nos respeten, pero raramente consideramos nuestra propia obligación respetar a los demás, ¿no? La palabra del Señor tiene mucho que decir, por supuesto, acerca de este tema del respeto. Y se nos manda, por ejemplo, respetar a los padres en el Antiguo Testamento, en Levítico 19:3, a los ancianos en Levítico 19:32, a Dios en Malaquías 1:6, a nuestro cónyuge en Efesios capítulo 5, versículo 33 y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Y de hecho, bueno, prácticamente la palabra del Señor nos manda a respetar a todo el mundo, como dice Primera de Pedro capítulo 2, 17, respeto, ¿verdad? Al que respeto, ¿no? Y esto, por supuesto, lo insta el apóstol Pedro en relación de que nosotros debemos ser respetuosos con las demás personas. Ahora, todos tenemos ese deseo entrañable de ser respetados. Ahora, cuando ese deseo no se satisface, sentimos la tentación de caer en una reacción de defensa propia, ¿no? Y en lugar de hacer nuestro esfuerzo para que se nos dé respeto, nos esforzamos más bien en desprestigiar a nuestro cónyuge en un desesperado intento de convencernos a nosotros mismos de que su falta de respeto pues no tiene sentido, ¿no? Ahora, hablando en el caso, ¿verdad? Desde el punto de vista espiritual, esto se convierte en un círculo vicioso en la familia. Y no solamente un círculo vicioso, sino un círculo agotador, extremadamente difícil de romper, ¿no? Dios tiene una solución, por supuesto, que si nosotros la adoptamos, si nosotros nos sometemos a esa solución del Señor, pues vamos a revolucionar prácticamente nuestras relaciones, especialmente nuestra relación matrimonial. Mientras muchas personas van a pugnar por recibir respeto, el matrimonio cristiano, por supuesto, nos llama de una manera muy clara a centrar nuestros esfuerzos en mostrar respeto, ¿sí? Muchas personas, como decía, ¿verdad?, pugnan, están todo el tiempo demandando respeto. Pero en este caso, la palabra del Señor no nos manda a, válgase la redundancia, a demandar respeto, sino nos indica que nosotros debemos respetar, ¿sí? Entonces, en este sentido, es algo muy importante porque casi siempre vemos la situación hacia nosotros, pero no vemos la obligación como cristianos a que nosotros aprendamos a respetar. Especialmente hablando en este tema, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, del matrimonio y a veces exigimos respeto como esposos de parte de la esposa, pero no consideramos que nosotros como esposos, ¿verdad?, debamos respetar a nuestra esposa. Y a veces, como decía hace un momento, eso se convierte en un círculo vicioso. La esposa culpa al esposo de falta de respeto, el esposo también, y en lugar de que ambos procuren el respeto o procuremos el respeto, ¿verdad?, terminamos exigiendo respeto en lugar de dar respeto. Entonces, nos cuesta mucho trabajo a veces entender que somos llamados más que a exigir respeto, a dar respeto. Somos entonces llamados a honrar a alguien, aunque conocemos bien los defectos más profundos de su carácter. Y aquí viene una cuestión que inclusive se da a veces entre padres e hijos.
La situación que se da a veces entre padres e hijos tiene que ver con el respeto. Algunos hijos dicen, es que, bueno, ya a mi papá le perdimos el respeto, o a mi mamá porque pues han hecho cosas que verdaderamente nos avergüenzan, o mi padre no se ha ganado el respeto. En realidad la Biblia no habla de que los padres deban ganarse el respeto de los hijos. La Biblia indica que los hijos deben honrar a sus padres. No pone la palabra del Señor ninguna condición a este mandamiento. Es decir, honra a tu padre y a tu madre no tiene una condicionante que diga honra a tu padre y a tu madre. Si tu padre se ha ganado el respeto y la honra, hónralo. Si tu padre ha sido un mal padre o te ha tratado mal o te ha abandonado, ya no lo honres, ¿no? O no ha sido el padre que tú deseas, no lo honres. O sea, la Biblia no pone eso para los hijos en una condicional, decir, bueno, estás exento de honrar a tu padre si tu padre hace esto, si tu padre lo otro, ¿no? O sea, no lo hay. Y de la misma manera, la palabra del Señor habla precisamente de la forma en que los esposos deben respetarse, deben caminar también con el Señor. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 33, dice, precisamente Efesios 5, 33, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer dice, respete a su marido. En este sentido, el texto no dice, ¿verdad?, que el respeto que el esposo debe recibir sea un respeto condicional. La esposa no puede llegar al grado de decir, yo ya no respeto a mi marido porque no se ha ganado el respeto. No es un hombre que merece respeto. O sea, la Biblia no nos llama a considerar quién sí y quién no merece respeto. La Biblia nos manda precisamente a respetar. O sea, hermana, la palabra de Dios no dice que tu esposo debe ganarse tu respeto. Eso no dice la palabra del Señor. Es cierto, la Biblia dice que el esposo debe amar a su esposa. Pero inclusive cuando el esposo no sea un hombre amoroso o que muestre amor hacia la esposa, eso no significa que la esposa no deba respetar a su marido. Entonces, en este sentido, muchas veces consideramos que el respeto hacia las personas es algo que las personas deben de ganarse, ¿sí? No, la palabra del Señor nos manda a respetar independientemente las acciones de los demás. Y es ahí donde nosotros somos llamados a honrar a alguien que, aunque conocemos bien sus defectos más profundos de carácter, o sea, Dios nos manda a hablar, a honrar y a respetar a esas personas, aun cuando sabemos cómo son, aun cuando hacen cosas que no son correctas, ¿no? Hay un ejemplo de reconocimiento y respeto que me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán la historia del rey David. Bueno, todavía no era rey, ¿verdad? Pero ya estaba prácticamente ungido para eso. Y el caso de Saúl. Recordarán que Saúl intenta matar a David varias veces, ¿no? En una ocasión casi lo deja como una brocheta, decían una hermana el otro día, ¿verdad? En la pared con una lanza. Vemos precisamente que David muchas veces tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl. En una ocasión, ¿verdad?, en la peña de Engadi, él está ahí en ese lugar, Saúl entra a hacer sus necesidades fisiológicas, y cuando él estaba haciendo sus necesidades fisiológicas, pues David llegó, ¿verdad?, y le cortó el borde del manto y luego se lo enseñó. O sea, y aquellos le instaban, ¿verdad?, que Dios se lo había entregado en su mano, pero él dice, no, o sea, yo debo respetar la vida del ungido de Jehová. Entonces, David muestra respeto a Saúl por lo que Dios había hecho precisamente con Saúl. No le competía, vamos a decirlo así, a David privar de la vida a Saúl. Dios iba a traer el juicio sobre él. Pero vemos la manera en cómo él respeta la investidura o el ungimiento que Dios le ha dado al rey Saúl. Entonces, a pesar de que quería matarlo, él seguía respetándolo. Y esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces hemos sido quizá dañados por nuestros padres, por la esposa o el esposo. Y una vez que hemos sido quizá lastimados por ellos,
consideramos que ya no debemos respeto, o sea, no debemos respetarlos porque pues, nos hicieron daño, ¿no? Pero la Biblia no nos dice eso, al contrario, la palabra del Señor tiene otras enseñanzas totalmente distintas, nos llama a perdonar. Pero en este caso que estamos hablando del respeto, la Biblia no dice que un padre pierde el respeto por ser pecador o por haber hecho algo que no estuvo bien. Entonces, en realidad, la palabra del Señor, el mandamiento al que Dios nos llama a obedecer es honrar a nuestros padres y a nuestra madre, ¿no? Así que somos llamados entonces a expandirnos, a descubrir cómo podemos aprender también a respetar a esa persona con quien nos hemos relacionado tanto, en este caso, por supuesto, nuestro cónyuge. Y en el curso, ¿verdad?, de esa exploración se nos insta también a despreciar el desprecio. Entonces, somos llamados hoy en día, ¿verdad?, a dar respeto y a despreciar el desprecio. Entonces, la primera etapa siempre del matrimonio puede estar llena de grandes descubrimientos, ¿verdad? Hay costumbres, hay prácticas que se van descubriendo y que quizá para muchos de nosotros algunas de esas prácticas, a veces para los esposos son prácticas a lo mejor absurdas, pero que son cosas que tal vez nuestra esposa o tal vez su esposo trae ya de casa, ¿no? Algunas costumbres que se van dando, la forma de comer, la forma de hacer ciertas cosas que son diferentes a veces en cada familia, y cuando dos personas se unen en matrimonio, pues van a ir descubriendo esas cosas o esas costumbres que venimos a veces arrastrando de nuestra familia, y ahí se va a ir formando una nueva identidad, ¿no? Ahí va a ir entre ese reacomodo, podríamos decirlo, creando la nueva identidad de una nueva familia, ¿no? Entonces, podemos ver que una familiaridad chistosa puede reemplazar el misterio, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, nosotros podemos quizá día tras día ir reconociendo o descubriendo cosas que en nuestras casas hacemos y que las llevamos al matrimonio, ¿no? Esto es interesante porque hay muchas cosas que vamos descubriendo y vamos conociendo. Por ejemplo, cómo nos vamos relacionando, cómo reacciona una esposa, ¿verdad? Cuál es su accionar, su actuar, ¿no? Y la esposa va conociendo muchas cosas también de nosotros, ¿no? O sea, ya llega el momento de que la convivencia es íntima, es tan profunda que ya la esposa sabe inclusive cómo nos sentamos en el sofá, cuáles son las prácticas que tenemos, qué es lo primero que hacemos cuando llegamos del trabajo a casa. La esposa sabe, ¿no? Ya sabe, inclusive le dice a los hijos, ya haz tal cosa porque ya viene tu papá y ya sabe que cuando él llega hace esto, ¿no? O inclusive también nosotros como esposos a veces le decimos a los hijos, oye, deja de hacer eso porque ya viene tu mamá y ya sabes que no le gusta tal cosa, ¿no? O sea, ya conocemos en parte, digamos, esa relación, ¿no? Así que la esposa puede saber exactamente, ¿verdad?, cómo se va a sentar el esposo en el sofá, y el esposo puede saber exactamente cómo su esposa va a responder el teléfono, ¿no? Entonces son cosas que se van desarrollando, ¿no? En realidad podemos darnos cuenta que cuando el amor se hace tan íntimo, ¿es posible que el amor agote el amor de esa persona? Yo creo que, por supuesto que no, ¿no? Entonces, con frecuencia sucede que mientras más conocemos a nuestros compañeros y a sus debilidades, más difícil a veces se nos hace mostrar respeto. Esta es una realidad. O sea, entre más conocemos a nuestra esposa o más nuestra esposa a veces nos conoce a nosotros y nuestras debilidades, nuestras fallas, a veces se nos hace más difícil mostrar respeto. Más difícil se nos hace entonces esa muestra de respeto. Pero esa falta de respeto es más una señal de inmadurez espiritual que la misma senda inevitable del matrimonio, ¿no? Ahora, consideremos lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo conocía o se dirige a una iglesia llena de peleoneros, ¿no? Disputadores. 1 Corintios 1:11 vemos la situación de la iglesia.
Eran personas ignorantes y sencillas, ¿no? Eran niños mundanos, como dice el capítulo 3, versículo 1 al 3 de 1 Corintios. Eran arrogantes, egocentristas, como dice 1 Corintios 4, 18. Con casos como el de un hombre durmiendo con la esposa de su padre, en Corintios 5, 1 Corintios 5. Hombres avariciosos demandando a otros creyentes, 1 Corintios 6, 1. Pensadores infantiles. Sin embargo, en el capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo da gracias a Dios por ellos, ¿sí? O sea, a pesar de cómo eran los hermanos de Corinto, Pablo los respetaba, ¿no? Los conocía suficientemente bien como para estar relacionado con sus faltas, pero él continuaba dando gracias a Dios por ellos, ¿no? Ahora, la pregunta es ¿por qué? Bueno, la clave de esta segunda mitad del versículo 4 es: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Entonces, en realidad, el apóstol Pablo, ¿verdad?, enfatiza esta acción de Dios, y él realmente, a pesar de la vida de los corintios, él sigue respetando. Como dice Mahani, C.J. Mahani, podemos estar agradecidos por nuestros compañeros pecadores cuando dedicamos más tiempo a buscar evidencias de gracia en vez de hallar faltas. Y esto es algo muy claro, ¿no? Casi nuestra tendencia es a buscar más faltas en nuestro cónyuge que evidencias de la obra de la gracia en ellos. Es interesante mirar que cuando entramos a veces en una cuestión de discusión, acusaciones, señalamientos, es difícil a veces que podamos hacer un alto en ese momento y poder decir: agradezco a Dios por las cosas que Él ha transformado en tu vida, ¿no? Casi siempre estamos enfocados en decirles que tú eres esto, haces esto, no dejas de hacer lo otro, me has hecho así, me has lastimado de esta manera, te comportas de esta forma, tú no cambias, tú esto y tú lo otro. Entonces, casi siempre estamos más enfocados en encontrar las fallas de nuestra esposa, o en este caso de las hermanas de sus esposos, que en encontrar evidencias de la gracia de Dios en ellos, ¿no? En este caso, de nuestra parte en nuestra esposa y de nuestra esposa en nosotros. Entonces, si la esposa, ¿verdad?, está más consciente de los detalles negativos que percibimos en ella, de lo que está actuando o en lo que está haciendo, en realidad estamos siendo legalistas. Pero si nosotros estamos observando lo que Dios está haciendo en su vida, es porque hemos entendido que ella está en un proceso también de santificación, del cual nosotros también somos parte de ese proceso, y donde se nos llama precisamente a ayudarles en ese proceso y mutuamente ayudarnos en ese proceso de santificación. Entonces, respetar es una obligación, no es un favor. O sea, no le estamos haciendo un favor a alguien cuando lo respetamos. Es un mandamiento, es una obligación. O sea, la esposa no puede reclamar y decir: bueno, es que yo te estoy respetando, ¿sí? No puede reclamar eso. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, ¿sí? Es un mandamiento de parte del Señor. Como el esposo tampoco puede reclamar y decir: es que yo te he amado, ¿sí? Por lo tanto, tú debes, ¿no? No, o sea, el mandamiento, cumplir un mandamiento es obedecer a Dios por gratitud, sin esperar que ese mandamiento que hemos obedecido, ¿verdad?, sea respondido por la otra persona. La palabra del Señor nos manda amar a nuestros enemigos. Y eso no significa que porque amamos a nuestros enemigos, nosotros podemos decirle: oye, tú me has hecho mucho mal, yo te amo, te perdono, no te aborrezco, ahora te pido que tú hagas lo mismo conmigo. Nuestros enemigos tal vez no tengan el mismo temor de Dios para amarnos, para reconciliarse. Y aún a pesar de eso, la palabra de Dios nos manda a que nosotros les amemos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a respetar, y respetar es una obligación, no es un favor que estamos haciendo.
Es un acto realmente de madurez, nacido de un profundo conocimiento de la gracia y de la bondad de nuestro Dios, ¿no? En este sentido, entonces necesitamos aprender nosotros a amar. Ahora, en este caso, hablemos de la diferencia, ¿no? Muchos de los problemas maritales que enfrentamos no son entre parejas individuales, son problemas que se dan entre hombres en general y mujeres en general. Es decir, nos abarcan a todos, ¿no? Son problemas que surgen porque reconozcámoslo, somos muy perezosos o muy egoístas para llegar a conocer a nuestro cónyuge de un modo en que podamos comprender en realidad cuán diferentes son de nosotros, ¿no? O sea, nos da flojera, somos a veces apáticos a conocer a nuestra esposa o al esposo, ¿verdad? Somos a veces desinteresados por ellos, ¿no? Y esto realmente es algo que a veces nos lleva o nos da mucha tristeza, ¿no? Muchas veces nosotros consideramos que lo que no es importante para mí, no lo es para mi esposa. Esta es una de las cosas que más comúnmente nos pasa, ¿verdad? A los varones y bueno, también a las esposas. O sea, pensamos que lo que no es importante para mí, no lo debe ser para mi esposa. Por ejemplo, no sé, o sea, cuando la esposa llora por algo que para nosotros no tiene razón de por qué estar llorando. Sin embargo, ambos debemos saber que enfrentamos las situaciones de diferente manera. Para la esposa tal vez hay cosas que son muy importantes o muy significativas que para nosotros tal vez no lo son, ¿verdad? Muchos de nosotros no somos tan apasionados a veces por las fechas, los reconocimientos, los eventos, los cumpleaños, etcétera, etcétera. Muchos no consideramos que sea una necesidad en nuestra vida hacer una celebración por algo, ¿no? Pero otras personas tienen otra perspectiva, ¿no? O tal vez nuestra esposa tiene una perspectiva totalmente diferente, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, muchos esposos no son amantes de la fotografía, las fotografías familiares o las fotografías de paseos, ¿verdad? Pero muchas esposas son apasionadas de tomar fotografías, ¿no? O sea, de todo, ¿no? Entonces, a veces para nosotros, pues nos es fácil a veces atacar esa sensibilidad de la esposa y realmente no somos empáticos, ¿verdad? Aunque somos diferentes, o tal vez pasa lo mismo, ¿no? En el caso de la esposa, ¿no? Tal vez muchas cosas para nosotros como hombres, como varones, son importantes, ¿verdad? Son valiosas, pero tal vez para la esposa, pues no tienen ninguna trascendencia, no tienen ningún significado. Y muchas veces nosotros hemos dado la espalda, hemos ignorado, inclusive hasta nos hemos mofado de las cosas que son importantes para nuestro cónyuge. Y a veces cuando nuestro cónyuge llora por alguna situación que está aconteciendo, terminamos en lugar de consolar y quizá, ¿verdad? Nosotros consideramos que no debería mostrar esa actitud, en lugar quizá a veces de llegar y consolar y pastorear, lo que hacemos es pues atacar, ¿no? Atacar y decimos, ya estás otra vez de lloriqueando, ¿no? Eso ni siquiera es para tanto, no es para tanto. La palabra no es para tanto es una palabra que usamos muy frecuentemente, en la que lejos de consolar y ayudar, más bien estamos a veces atacando, ¿no? Entonces, el no es para tanto también nos hace ver que muchas veces nosotros perdemos la sensibilidad de que algunas cosas para otras personas pueden ser muy dolorosas, aunque para nosotros tal vez sea algo insignificante, ¿no? O sea, en ese sentido. Esto obviamente tiene que ser un análisis mucho más profundo, porque también puede haber que la esposa tal vez sí esté, o el esposo sí esté idolatrando algo, y eso que está idolatrando lo ama tanto que cuando lo ve lastimado tiende a llorar o enojarse, etcétera, ¿no? Pero tiene que entrar en un profundo análisis de la palabra del Señor si realmente su acción o su emoción
es una emoción justa o no es justa, o está motivada realmente por un profundo dolor, o está motivada realmente por un ídolo del corazón. Pero en cuanto a situaciones a veces importantes y valiosas de la vida, debemos nosotros ser empáticos, ¿no? A veces las lágrimas de nuestra esposa pues pueden ser a veces para nosotros una exageración, cuando realmente en el corazón de ella sí hay un profundo dolor, ¿no? Para muchos de nosotros quizás pues eso no puede ser algo importante, ¿no? ¿Verdad? Bueno, las lágrimas pueden significar algo diferente en nuestra esposa que también en nosotros, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que aprender a entender mejor a nuestra esposa y en el caso de las esposas, entender mejor a sus esposos. Y eso nos ayuda precisamente a respetar, o sea, ser respetuosos, ¿no? En lugar de mofarnos, de regañar, de tratar ásperamente, como Pablo dice que evitemos hacerlo, pues actuar con respeto, ¿no? Y si está llorando por alguna situación, ir y tratar de entender su dolor y guiarla, por supuesto, a Jesucristo para encontrar en Él, pues, consolación, ¿no? Entonces, tenemos que aprender que amar a nuestra esposa es respetarla plenamente, ¿no? Y esto es un proceso, por supuesto, tremendamente espiritual y el de sorprendernos, ¿no? A nosotros mismos para crecer más en nuestro amor por los demás, en este caso por nuestra esposa, ¿no? En este sentido, entonces, la dificultad que existe también, ¿verdad?, en amar a nuestra esposa o honrar a nuestro cónyuge, es porque somos llamados a adoptar actitudes y acciones que nos deben llevar mucho más allá de la mera expresión de que no honramos a ella o a él, ¿no? ¿Cómo honramos a nuestra esposa? Bueno, la honramos mostrándole estima y respeto, halagándola en público o halagándolo en público, ratificando sus dones, ¿verdad?, habilidades, sus logros y declarando nuestro aprecio por todo lo que hacen, ¿sí? No sé hace cuánto usted no reconoce y aprecia lo que su esposa hace. En ocasiones nosotros somos bastante, no sé, descorteses o no reconocemos las cosas que la esposa hace diariamente. Consideramos que es obligación y no debe recibir ningún halago por ello, ¿no? Pero hay muchas cosas en las que nosotros agradecemos a Dios por la vida de nuestra esposa y también, ¿verdad?, la esposa debe honrar a su esposo, ¿no? A veces cuando los esposos se juntan o las esposas se juntan, a veces solamente es para hablar de quejas acerca de sus esposos o acerca de sus esposas, ¿no? Y normalmente a veces escuchamos más quejas que halagos en reuniones a veces de matrimoniales o en reuniones de amigos, ¿no? Casi a veces escuchamos más, señalamientos que halagos, ¿no? Entonces, no es muy común escuchar a una esposa hablando cosas buenas de su esposo. A veces no es muy común tampoco hablando cosas buenas de la esposa, ¿no? Más hoy en día que está de moda el etiquetar a las mujeres como tóxicas, ¿no? O a los maridos como tóxicos. Esa palabra es muy tóxica. La palabra tóxica es muy tóxica. Y yo creo que es uno de los principios de la falta de respeto y no reconocimiento de quiénes realmente somos, ¿no? Entonces, en realidad yo no creo que ninguna persona pueda llegar a ser en ese sentido, se le pueda calificar de esa manera, ¿no? Todos somos pecadores, pero también sabemos que hemos sido diseñados por un Dios en el cual, aun cuando la persona no conoce a Cristo, lleva la imagen de Dios en él y hay destellos de esa bondad de Dios todavía en ellos. Entonces, en realidad, tenemos que nosotros como cristianos no adoptar ese lenguaje, ¿verdad?, del mundo que pues ve a la mujer como un desprecio, ¿no? O sea, ve a la mujer como algo que le daña. ¿Qué es lo tóxico? Aquello que te causa daño, ¿no? Entonces, estás diciendo que tu esposa o tu esposo está ahí, pero solo existe para hacerte daño, para contaminarte, ¿no? Y eso no es así. Si tú
desde esa perspectiva estás viendo a tu esposa y la has calificado como una mujer tóxica, déjame recordarte que la esposa es el reflejo del trabajo espiritual que tú has hecho en casa. Entonces, si tu esposo es tóxico o si tú lo calificas de esa manera como tóxico, déjame decirte como esposa que como ayuda idónea tú has colaborado en muchas de esas situaciones que tu esposo. Entonces, no es que nosotros seamos culpables de lo que otros son, pero sí en parte somos responsables precisamente porque la palabra del Señor dice que nosotros como esposos debemos santificar y lavar a nuestra esposa por medio de la palabra del Señor. Entonces, y las esposas deben respetar a su marido. Entonces, dejemos de utilizar ese lenguaje absurdo, tonto, y dejarnos arrastrar por la idea del mundo, ¿no? Y centrarnos en realmente qué es lo que realmente nosotros somos. Entonces, aprendamos a respetar, aprendamos a honrar a nuestra esposa delante de los demás, a estimarla, ¿verdad? Muchas mujeres u hombres también son mal vistos por los amigos por las cosas que los esposos o las esposas dicen. Entonces, a veces las esposas no son aceptadas en ciertos círculos sociales porque los esposos se han encargado de decir qué tipo de mujeres son o cómo los tratan o cómo son, ¿no? Entonces, a veces los esposos hemos cometido esos errores de decir, no, ni le pregunten a mi esposa, ya saben que esa siempre anda amargada, ¿no? O ni le pregunten a mi marido porque ese es un aguafieste, ese todo le da coraje, ¿no? En lugar de hablar bien precisamente de nuestra esposa, ¿no? Entonces, el mayor reto que nosotros tenemos es llevar a cabo la obligación espiritual de honrar a mi esposa. Y el mayor reto es que tendemos a ocuparnos en otras cosas y nos despistamos. Y eso hace que no tengamos la intención de honrarla fielmente, ¿no? Y debemos tener cuidado con esa falta de respeto. La razón por la que respetar a nuestra esposa constituye una disciplina, tanto espiritual como marital, es sencilla. Hemos descubierto que mientras más honramos a nuestra esposa, en particular, más honramos también a otras mujeres de manera general. Entonces, algo muy importante también para los que no se han casado y las que no se han casado, es la manera en que un hijo va a honrar a sus padres, es la manera también como te va a honrar a ti. En ocasiones puedes decir, mira, todo lo que esta chava hace para verme, ¿no? Pues le miente a sus papás, se escapa de la casa. Bueno, recuerda que los padres son el primer nivel de autoridad. Si ella no está respetando esa autoridad de su casa por amor a ti y para ir a verte o para salir al cine o lo que sea, pues recuerda que es lo mismo que va a pasar cuando tú te cases, porque tú vas a ser su primer nivel de autoridad. Lo mismo para la chica, ¿no? O sea, él maltrata o se enoja con sus padres porque los padres no me aceptan y está molesto y está peleado con ellos. Bueno, recuerda eso, la manera en cómo él trata a sus padres es la manera en cómo te va a tratar a ti. Así que, bueno, tenemos que aprender una cosa muy importante. El respeto no solamente tiene que comenzar a partir del matrimonio, sino a partir también del noviazgo. Entonces, ¿de qué manera tú debes entender el respeto? El respeto no es algo que no es un favor que nosotros estamos haciendo, sino realmente es nuestra obligación. Entonces, si tú estás de novio, aprende a respetar, sé respetuoso con tu novia, sé respetuoso con la confianza que sus padres te han dado. Tú sé respetuosa con tu novio, respetuosa con la confianza que has recibido. Entonces, todas esas cosas son situaciones que debemos ir nosotros poniendo en orden desde muy pequeños en nuestra vida, en nuestra familia. Así que el respeto no es, como decíamos hace un momento, un favor, sino es realmente una obligación. El Señor nos manda a respetar. Así que aprendamos a honrar y a respetar a nuestra esposa cada día más y gocémonos en el amor de Cristo y en la bendición de lo que Dios está haciendo en nuestras familias. Que el Señor te bendiga y que sea edificación para tu vida. Amén.
y especial. Ese lugar es Adulán, es nuestra vida en unidad. El Evangelio es central, solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser, solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. En Adulán se encontrarán los afligidos y en dolor, pero el Señor consolará a cada cual con su amor. Si empezar caminas tú, ven a Jesús que es Adulán. Si empezar caminas tú, ven a Jesús que es Adulán. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. La gracia de nuestro Señor proclamaremos por doquier, diciendo indignos de su amor. Nos eligió sin condición, muriendo en nuestro lugar. Nos redimió y nos dio perdón, muriendo en nuestro lugar. Nos redimió y nos dio perdón. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra Adulán, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Gracias damos al Señor porque nos permitió estar con ustedes en este momento. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta hora, por la oportunidad que nos das de alabar y glorificar tu nombre. Gracias por la vida, gracias por tus bendiciones y tu gran amor. Y te pido, Señor, en este momento que bendigas, Señor, siempre la vida de todos mis hermanos. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén.